Imaginemos por un momento el año 1938. Ujú. Europa entera está, pues, tambaleándose a punto de caer en la guerra mecanizada más devastadora de la historia humana, ¿no? Totalmente. La maquinaria militar alemana está a tope, construyendo tanques, organizando tropas, preparando invasiones, pero al mismo tiempo, en secreto, Financiando locuras, claro. exacto, la cúpula de esta misma organización está financiando una expedición científica carísima a la cordillera del Himalaya en el Tíbet. Sí, sí. Y su objetivo, medir los cráneos de los monjes locales para buscar pruebas genéticas de que descienden de una antigua raza de gigantes de hielo. ¡Qué locura! O sea, es una imagen que choca violentamente con la idea que tenemos de un estado, digamos, puramente racional o calculador. Exactamente. Porque, a ver, nos resulta hasta reconfortante, de alguna manera retorcida, pensar en los horrores del siglo XX como el resultado exclusivo de estrategias políticas o económicas. Claro, porque eso los mantiene en el terreno de lo humano. Exacto, de lo terrenal. Pero cuando analizas el andamiaje ideológico de las SS, esa lógica fría pues se desmorona por completo. Nos encontramos navegando en aguas muy turbias. Ujú. Aguas donde el misticismo, la pseudociencia y una mitología racial completamente delirante, pues dictaban políticas de Estado. Soy Ana Grisales. Y yo soy Mario Londoño. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido. Y para esta crónica hemos reunido una colección bastante exhaustiva de fuentes. Sí, material interesantísimo. La tenemos desde documentos desclasificados de esta institución de investigación llamada ANNERVE, hasta análisis académicos sobre un movimiento conocido como la ariosofía. Ujú. Y por supuesto, textos sobre la mitología moderna que se ha construido alrededor de todo esto. Nuestra misión hoy es, digamos, casi quirúrgica. A ver, explícanos eso. Vamos a separar la historia documentada y los crímenes comprobables de pues toda esta inmensa red de conspiraciones y ciencia ficción de posguerra. Claro, porque se ha distorsionado muchísimo nuestra comprensión de los hechos. Totalmente. Y la verdad es que casi un siglo después, este tema sigue fascinando y perturbando a partes iguales a nuestra audiencia. Sí, es un imán de curiosidad. Pero en esta exploración no vamos a hablar de movimientos de tropas, ni de batallas, ni de estrategias militares. Nos vamos a sumergir directamente en el andamiaje esotérico, En las sombras. en las sociedades secretas que envolvieron a la élite de este régimen. ¿Cómo es que el ocultismo pasó de ser un pasatiempo marginal a ser una institución del Estado? Y antes de adentrarnos en esa maquinaria tan oscura, es fundamental dejar algo absolutamente claro para quienes nos escuchen. Sí, por favor. Es crucial. Al analizar estos símbolos o al relatar estas creencias y rituales, de ninguna manera estamos validando sus premisas, no, Por supuesto que no. ni otorgándoles ningún tipo de poder místico real. Mantenemos una postura analítica. Se trata de diseccionar cómo este pensamiento mágico, esta pseudociencia, fue instrumentalizada y financiada para justificar atrocidades. Me parece importantísimo hacer esa distinción. O sea, ver cómo se construye artificialmente un mito para sostener el terror puro y duro. Exacto. Y para entender cómo estas ideas llegaron a infiltrarse hasta la cima del poder, pues no podemos empezar en 1938. No hay que ir más atrás. Tenemos que mirar el terreno fértil donde echaron raíces. Viajemos a la Alemania y a la Austria de la posguerra, a principios de la década de los años 20. Una época muy oscura. Horrible. Naciones que quedaron devastadas material y psicológicamente tras la Primera Guerra Mundial. Hay humillación, hiperinflación, hambruna. Un colapso total de las certezas, digamos, modernas. Sí, y en ese caldo de cultivo de crisis social, pues nace una aversión profunda al racionalismo que supuestamente los había llevado a ese desastre. Claro. Y de esa desesperación es que surge con muchísima fuerza un movimiento llamado Völkisch, Ujú, el movimiento Völkisch. que era una corriente, profundamente nacionalista, muy nostálgica. Predicaba un retorno a la sangre y la tierra. Una idealización de lo rural. Sí, del campesinado y de las raíces germánicas frente a la industrialización. Pero, y aquí viene el punto clave, lo verdaderamente peligroso ocurre cuando esto se cruza con el ocultismo. Y ahí es exactamente donde entra la famosa ariosofía, que literalmente se traduce como la sabiduría de los arios. Exacto. Esto surge de figuras austriacas,
personajes como Guido von List y Lanz von Liebenfels. Y lo que hicieron fue, una locura. Tomaron elementos del paganismo germánico y los mezclaron, Sin ningún tipo de rigor científico. cero rigor, lo mezclaron con la teosofía, la masonería, el hinduismo y un odio racial virulento. El caso de Guido von List es fascinante y perturbador. Ujú. Porque este hombre tuvo una operación de cataratas por allá en 1902. Quedó ciego temporalmente. Sí. Y afirmó que, durante esa ceguera, tuvo visiones místicas increíbles. Sostuvo que se le reveló la antigua religión rúnica de las tribus germánicas. Y claro, visiones que luego transformó en libros y panfletos y se volvieron un éxito de ventas en los círculos nacionalistas. Increíblemente populares, ¿sí? Y a ver, si lo intentamos entender desde la perspectiva psicológica, básicamente imaginemos a una sociedad entera hundiéndose. Ujú. En medio de un océano de crisis económica, sintiéndose humillada ante toda Europa, y de repente estos esotéricos les lanzan un salvavidas espiritual. Un concepto muy interesante. Les dicen, no están hundidos, no son los perdedores. Ustedes son los descendientes genéticos de dioses antiguos, una raza destinada a gobernar. Y una nación ahogándose se aferra a lo que sea, ¿no? A ese salvavidas con todas sus fuerzas. Compraron esa idea completamente. Es que esa es la metáfora perfecta. Porque se aferraron a un salvavidas que, en la realidad, estaba hecho de plomo. De puro plomo. Crearon este sistema dogmático donde afirmaban que esa raza, digamos, semidivina, había perdido sus poderes mágicos por mezclarse con otras razas. Claro, el discurso de la pureza. Y decían que la única forma de recuperar ese poder cósmico era a través de la segregación absoluta. Ese salvavidas de plomo terminó siendo la soga que arrastró a Europa. Y lo peor es que ese pensamiento dejó de ser solo teoría de libros marginales. Tomó formas organizativas en la clandestinidad. Sí, grupos reales. Y eso nos lleva a la famosa Sociedad Thule, que fue fundada en Múnich en 1918 por un personaje muy particular. Rudolf von Sebottendorf. Exacto. Un aventurero que pasó años en el Imperio Otomano estudiando de todo. Sufismo, masonería, astrología. Y cuando vuelve a Alemania, funda esta sociedad. Que no era un simple club de lectura. Para nada. Y su emblema ya nos adelanta toda la historia. Era una esvástica unida a una espada rodeada de hojas de roble. Es que el impacto de esta sociedad fue tan tangible que ellos patrocinaron directamente al partido político marginal que luego fue tomado por Hitler. El partido que se convirtió en el partido nazi, claro. Sí. Pero aquí hay que hacer un matiz histórico, que a veces se nos escapa. A ver. La relación entre estos ocultistas de la primera ola, los de Thule, y el régimen oficial que vino después, pues se fracturó. ¿Así? Porque Hitler era, ante todo, un político implacablemente pragmático. Muy cínico, sí. Él entendía el impacto psicológico de los símbolos, por supuesto. Por eso adoptó la esvástica de la sociedad Thule. Sí, le dio esa rotación para hacerla como más dinámica. Exacto. Pero, en privado, Hitler detestaba a estos videntes errantes, como él los llamaba. A él no le importaban las deidades antiguas. A él le interesaba el poder militar puro y duro. Así es. Pero, a ver, si a Hitler no le interesaba la magia, hubo alguien más. Alguien en la cima absoluta de la jerarquía que sí creía fervientemente en todo esto. Hasta el punto del delirio, sí. Hablamos de Heinrich Himmler, el líder indiscutible de las SS y el arquitecto del terror. Himmler es la pieza central de todo este rompecabezas oscuro. Porque mientras la propaganda oficial usaba el misticismo solo cuando era útil, Himmler era un creyente devoto. Él se lo tomaba en serio. Muy en serio. Su visión no era que las SS fueran solo una unidad policial. Él quería que fueran una orden de caballería mística medieval. Como los templarios. O los caballeros de la mesa redonda. Y para fundamentar eso en una supuesta realidad científica necesitaba pruebas. Así que en 1935 funda la Ahnenerbe. La Ahnenerbe, la herencia ancestral. Y aquí es donde la historia se vuelve genuinamente surrealista para mí. Porque no estamos hablando de 4 locos reuniéndose en un sótano. Hablamos de una gigantesca institución burocrática del Estado. Con fondos públicos inmensos.
Exacto, cuyo único propósito era fabricar evidencia pseudocientífica de la superioridad aria. El nivel de recursos que le inyectaron a esto, incluso con la guerra ya encima, es asombroso. Llegaron a tener más de 50 departamentos diferentes. 50 departamentos. Es increíble. Tenían arqueólogos buscando reliquias, filólogos, y también financiaban cosas como la Vuelta a Israel. Ah, la teoría del hielo mundial. Expliquemos eso porque de verdad suena a película de ciencia ficción. Sí, totalmente. Esto lo postuló un ingeniero, Hans Horbiger. Sostenía que el universo entero estaba hecho de hielo y que la historia era una batalla entre el hielo y el fuego. Y Himmler se obsesionó con eso. Porque encajaba perfecto con su delirio racial. Decía que los arios eran los hijos del hielo, endurecidos por el frío, y las demás razas eran del fuego. Y rechazaban toda la física real. Absolutamente. Rechazaban a Einstein, decían que la relatividad era física judía. Y a ver, esto no se quedó en un debate académico de salón. No, tuvo consecuencias reales. Cuando el ejército invade la Unión Soviética, la AGNNRB literalmente envió meteorólogos que usaban esta teoría de hielo para predecir el clima. Ignorando por completo la meteorología científica. Ignorando el sentido común. O sea, el misticismo provocó que enviaran a miles de soldados sin el equipo de invierno adecuado. Bajo la creencia mágica de que su sangre aria los iba a proteger del frío. ¡Qué locura! Las consecuencias humanas de jugar a ser esotéricos fueron masivas. Y esa obsesión los llevó a organizar expediciones internacionales, como la que mencionaste al principio, la expedición al Tíbet en 1938. Liderada por Ernst Schaefer, que era un zoólogo de las SS. Oficialmente iban a estudiar la flora y la fauna. Claro, la tapadera. Pero la agenda clasificada de Himmler era encontrar los orígenes de la raza aria en el techo del mundo. Y llevaron antropólogos que se dedicaron sistemáticamente a medir cráneos. Midieron rostros, color de ojos de la población tibetana, forzando los datos para que cuadraran con sus delirios. Y regresaron a Alemania con decenas de textos sagrados, mandalas y artefactos que terminaron en las bóvedas de la ANRB. Pero, y esto me vuela la cabeza, no solo buscaban cosas en Asia o en ruinas lejanas, reescribieron la historia interna de Europa. Sí, a través de la Hexenkartothek. El archivo de las brujas. Himmler ordenó a sus investigadores peinar iglesias y bibliotecas buscando registros de juicios por brujería. De la Edad Media y el Renacimiento. Llegaron a tener más de 30,000 fichas. Lo cual, a simple vista, pues no tiene pies ni cabeza. ¿Por qué el líder militar de las SS estaba obsesionado con brujas de hace 400 años? Porque él buscaba fabricar una religión nueva que desplazara al cristianismo. Himmler estaba convencido de que las brujas quemadas no adoraban al diablo, sino que eran sabias germánicas. Exacto, guardianas de la genética pura, y decía que la Iglesia Católica orquestó los juicios para exterminar la cultura aria. Construyó un mito de martirio, todo para legitimar la sustitución de la Iglesia por las ceremonias de las SS. Y claro, para una nueva religión necesitas un dogma, necesitas mártires y sobre todo necesitas un profeta. Y ahí entra el personaje más perturbador de esta crónica, Karl Maria Willigut, el mal llamado Rasputín de Himmler. Willigut es el ejemplo perfecto de cómo el poder institucionaliza una psicopatología si le conviene. Él era un veterano austriaco, diagnosticado con esquizofrenia. Recluido en un hospital psiquiátrico por su propia familia. Pero afirmaba tener una memoria ancestral. Decía que podía recordar la historia germánica hasta el año 228,000 a.C. Imagínate. Un tiempo donde, según él, la Tierra tenía 3 soles y estaba llena de gigantes. Y a ver, detengámonos ahí, porque la burocracia de las SS investigaba la genealogía de sus miembros hasta 1750 para ver si eran puros. Y sin embargo, ignoraron olímpicamente el historial psiquiátrico de este hombre. Lo ignoraron porque les convenía. Himmler vio en él la validación de sus fantasías. Lo sacó del manicomio, le dio el rango de general de brigada. Y lo hizo su jefe de prehistoria. Y Willigut diseñó rituales. Y fue quien diseñó el famoso Totenkopf-Ring. El anillo de la calavera de las SS. Que no era una simple joya. Tenía la doble runa Sig, la esvástica, la runa Hagal. Y la regla era que si un oficial moría en combate, el anillo no pasaba a la familia. Jamás. Tenía que volver. Se recuperaba y se llevaba a un cofre sagrado. ¿Y dónde estaba ese cofre? En el castillo de Wewelsburg. El corazón físico de toda esta oscuridad. Wewelsburg es un castillo renacentista con forma triangular.
Himmler lo arrendó en 1934 con una idea megalómana. Quería que fuera el Camelot negro. El Vaticano de las SS. Exacto. Y para remodelarlo, establecieron un campo de concentración justo al lado. El campo de Niederhagen. Usaron mano de obra esclava y cientos murieron construyendo este capricho esotérico. ¿Es que el misticismo y el genocidio iban de la mano? Y la arquitectura del castillo es espeluznante. La Torre Norte, por ejemplo. La cripta. Una sala circular con 12 pedestales y una depresión en el centro con tuberías para una llama eterna. Y justo arriba de esa cripta estaba la Sala de los Generales Supremos, con 12 columnas, 12 ventanas. La obsesión geométrica con el 12. Sí, y en el suelo, un inmenso mosaico verde oscuro con 12 runas radiales. Lo que hoy conocemos como el Sol Negro, el símbolo máximo del ocultismo nazi, ¿no? Y aquí hay que hacer una aclaración histórica inmensa, porque la realidad contradice por completo a la cultura pop. A ver, explícanos eso. El término Sol Negro, o Schwarze Sonne, es omnipresente hoy en día, sobre todo en grupos de extrema derecha. Sí, se ve en todas partes. Pero no existe. O sea, ni un solo documento de la época, ni un plano, ni una carta de Himmler que llame a ese mosaico de esa forma. Espera, o sea, ellos nunca lo llamaron Sol Negro. ¿De dónde salió el nombre entonces? Es un invento absoluto de la posguerra. En la década de los 50, un exmiembro de las SS llamado Wilhelm Landing empezó a escribir sobre un sol invisible místico. Para justificar la derrota, supongo. Exacto. Y luego en 1991, un autor de novelas llamado Russell McCloud conectó ese mito de Landing con el mosaico del castillo en un libro de ficción. ¡Qué locura! O sea, tomaron una novela de suspenso y la volvieron dogma. Y así, retroactivamente, los movimientos actuales le dieron un significado cósmico que la Agnerbe jamás contempló. Eso cambia toda la perspectiva. Gran parte de lo que consideramos magia nazi fue inventado décadas después de que el régimen cayera. Totalmente. Y hablando de mitología de posguerra, tenemos que mencionar la reina de las conspiraciones, la sociedad Vril. Oh, María Orsic. Supuestamente una médium en Berlín, con el cabello hasta el piso, que funcionaba como antena telepática para hablar con extraterrestres de Aldebarán y construir ovnis. A ver, ahí tenemos que detenernos en seco, porque esto es donde la historia choca de frente contra la pura ciencia ficción. Sí. Cuéntanos de dónde sale eso. Toda la narrativa del Vril y los platillos voladores no sale de archivos secretos, sale de una novela victoriana de 1871. ¿Una novela? Escrita por el británico Edward Bulwer Lytton. Se llamaba The Coming Race. Trataba sobre una especie bajo tierra que controlaba una energía inagotable, el Vril. Ah, ¿y luego los ocultistas lo tomaron como cierto? Helena Blavatsky y otros decidieron que ese libro de entretenimiento era mágicamente un relato histórico real. Pero he leído que Willy Ley, un ingeniero pionero en cohetes que huyó a Estados Unidos, mencionó un culto Vril en un artículo en 1947. Sí, él escribió un artículo muy cortito, pero no mencionó a María Orsic ni extraterrestres. Entonces, ¿qué dijo? Solo dijo que había un grupúsculo pseudocientífico en Berlín que se sentaba a meditar frente a manzanas cortadas a la mitad. Manzanas. Sí, buscando la fuerza de la novela victoriana. Era un ejemplo de lo irracional que estaba la sociedad alemana. Y de unas manzanas meditando pasamos a ovnis. Porque en 1960, un libro francés llamado El retorno de los brujos, de Pauwels y Bergier, tomó esa anécdota y le metió 100% ciencia ficción. ¿Y María Orsic tampoco existió? No hay un solo certificado de nacimiento, ni foto autenticada, ni archivo que pruebe que esa mujer respiró alguna vez en Alemania. Fue inventada en los años 90. Es fascinante ver cómo se ensambla una conspiración paso a paso. Entonces tenemos dos narrativas, ¿no? Sí. Por un lado, los hechos comprobables y horribles. La Agnerbe, gastando millones, el archivo de brujas, un general esquizofrénico diseñando rituales, el trabajo esclavo. Y por otro, el mito. Magia interdimensional, alienígenas, bases secretas en la Antártida. Y aquí lo importante es entender cómo operaba esto en la mente de los soldados. Claro. ¿Se creía en la magia o era una herramienta de recursos humanos muy siniestra? Esa es la gran pregunta. Yo diría que funcionaba como un programa de lavado de cerebro profundamente calculado. O sea, a la élite de las SS no solo les enseñaban a disparar. Les daban anillos sagrados, los cazaban a la luz de las antorchas. Y les decían que eran los guardianes de un linaje divino milenario.
Porque si logras convencer a una persona de que sus actos están alineados con el cosmos... Anula su brújula moral por completo. Exacto. El misticismo fue un anestésico contra la empatía. El esoterismo no causó la crueldad, fue el marco que la justificó. Tomaron un símbolo solar pacífico, la esvástica, la invirtieron y la llenaron de odio. Y nos demostraron que cuando la pseudociencia se vuelve política de Estado, cualquier nivel de barbarie se disfraza de deber sagrado. Es espeluznante. Pero, a ver, aún sabiendo todo esto, sabiendo que la historia de burócratas asesinos es mucho más real que los ovnis, la gente prefiere consumir los mitos. Sí, venden más documentales de magia. ¿Por qué seguimos tan obsesionados con creer que tenían poderes ocultos? Yo creo que eso habla más de nosotros hoy que de ellos en los años 30. ¿En qué sentido? Psicológicamente, es más reconfortante enfrentarse a un villano de cómic. Atribuir el holocausto a pactos demoníacos o tecnología alienígena nos permite distanciar a los perpetradores de la humanidad. Ah, es más fácil culpar a monstruos. Claro. Como decía la filósofa Hannah Arendt con su concepto de la banalidad del mal. Sí, sí. El verdadero horror es que no necesitaron magia interdimensional. Necesitaron burócratas muy aplicados, trenes eficientes, secretarías ordenando papeles. Y la apatía de millones de personas normales. Preferimos inventar monstruos de ciencia ficción para no aceptar de lo que es capaz un ser humano común y corriente detrás de un escritorio. ¿Qué síntesis tan devastadora? Y bueno, en nuestra exploración de hoy hemos atravesado un paisaje oscurísimo. Denso, sí. Vimos cómo la desesperación económica fue manipulada, pasamos por la burocracia de la Ahnenerbe y sus expediciones ridículas al Tíbet, Por la cripta de Wewelsburg. y finalmente logramos separar el horror histórico de las fantasías de los platillos voladores. Es un trayecto que nos deja, pues, una lección histórica ineludible para quienes nos escuchan. Totalmente. Aunque la cultura pop exagere todo, la verdad documentada sigue siendo escalofriante. Usaron el peso de la mitología antigua como un arma de control mental masivo. Agradecemos inmensamente a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta crónica tan densa. Porque es vital mirar al pasado no solo para conocer los mitos, sino para desarmarlos. Y les invitamos a que continúen esta conversación en nuestras redes sociales. Queremos saber qué opinan y sobre todo que nos sugieran nuevos misterios o conspiraciones para próximas exploraciones. Sí, envíenos sus ideas, porque en nuestro próximo encuentro dejaremos atrás los castillos de Europa para viajar a territorios donde la arena ha sepultado secretos antiquísimos. Uf, me encanta. Civilizaciones que dejaron estructuras que hoy desafían la lógica y nos obligan a replantear todo lo que sabemos de la humanidad. Soy Mario Londoño. Yo soy Ana Grisales. Gracias por acompañarnos en Crónicas de lo Desconocido. Y nunca lo olviden. Porque a veces los símbolos más peligrosos no son los que vemos, sino aquellos cuyo verdadero significado permanece oculto en las sombras.